Muy buenas tardes a todos. Somos el equipo número 1 y el tema a tratar el día de hoy es sobre las instituciones del Estado mexicano. El equipo está formado por Bravo González Sol Iraní, Tejero Palomino Gloria Estefani, Moreno Chana Andrea Montserrat, Turriza Herrera Victoria Guadalupe, Rodríguez Basto Elías Samantha, Robes Acosta Flor Abril y yo, Peralta Peñalosa Jimena. Las instituciones políticas de México crean, aplican y cumplen las leyes. Estas se elaboran en el entorno de la economía y los sistemas sociales y asimismo representan a la población. Además, las instituciones políticas incluyen organizaciones de partidos políticos, sindicatos y tribunales, obviamente legales. Toda sociedad necesita un tipo de sistema político para que pueda establecer recursos y llevar a cabo proyectos de manera adecuada. Una institución política establece las reglas con las que una sociedad ordenada obedece y en última instancia revisa y administra las leyes para quienes buscan desobedecerlas. Los tipos de sistemas políticos son la democracia, la república, la monarquía y la dictadura. Un país no es algo sencillo. Si una sola persona o un grupo lo soluciona, seguramente no se dará abasto o los arreglará de tal forma que habrá población inconforme. Por eso, en nuestro país existe una división de poderes que consiste en los poderes de la federación. Estos son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que se reúnen para tomar decisiones importantes sobre lo que sucede en los distintos espacios de nuestra vida cotidiana. Gracias a esta división se mantiene el equilibrio del poder. El poder legislativo es aquel que se deposita en el Congreso General, que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estos crean o modifican las leyes que rigen a nuestro país y les hacen cambios que las adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes. Pero detengámonos un poco en cómo es que toda la sociedad puede estar representada en el poder legislativo. Decimos que la soberanía reside en el pueblo, es decir, las mexicanas y los mexicanos tenemos el derecho de decidir cómo gobernarnos y bajo qué leyes debemos organizarnos para vivir mejor. Este derecho, como ya sabemos, lo ejercemos a través de nuestros representantes, o los cuales elegimos a través del voto. El hecho de que los representantes del pueblo sean elegidos por una mayoría de gente es fundamental para que exista la democracia. Ahora hablaremos del poder ejecutivo. Ejecutar significa, en este caso, echar algo a andar. No es suficiente que el poder legislativo cree las leyes. Alguien tiene que establecer las condiciones para que puedan cumplirse. Esta labor recae en el poder ejecutivo. Cada estado de la República tiene su propio poder ejecutivo. Además, el país como totalidad, es decir, la federación, tiene el suyo. El poder ejecutivo de la nación está en manos del presidente de la República y el de cada estado está en manos de un gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador son elegidos por votación popular. Expliquemos qué quiere decir eso de ejecutar las leyes poniendo un ejemplo. En la Constitución que nos rige, es decir, la de 1917, específicamente con su artículo 3 se dice que la educación primaria y la secundaria son obligatorias. ¿Qué hace el presidente para conseguirlo? La educación existe que haya escuelas, maestros, programas de estudio, propaganda para que los papás manden a niños a estudiar, etc. Todas estas actividades exigen hacer contrataciones, pagar dinero y supervisar que todo se ejecute correctamente. En una palabra, requieren administración y esta es responsabilidad del presidente. ¿Qué otras cosas hace el presidente? Bueno, el presidente puede proponer nuevas leyes al poder legislativo o sugerirle que haga cambios a leyes que ya existen. El presidente está al mando del Ejército, de la Policía Federal y de la Marina, y con la aprobación previa de la Cámara de Senadores puede mandar la actuación de muchas fuerzas armadas en el exterior del país, si así, claro, fuera necesario. El Poder Judicial. La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia.
Estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese conocimiento juzga a quienes cometen faltas. Recordemos que las leyes no son perfectas. Ninguna de ellas nos dice cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez para recibir justicia, el juez se enfrenta a un caso nuevo, un caso que nunca había visto antes. En esos momentos no le basta abrir la ley, leer un párrafo y decir: tiene usted que pagar una multa de tanto o cumplir tantos años de cárcel. El juez tiene que dar su propia interpretación de la ley y decidir quién tiene la razón en un conflicto entre particulares o qué tan grave es la falta y qué tipo de castigo merece. Juzgar una acción humana es uno de los actos más delicados que existe. Por eso, en toda sociedad, los jueces son de las personas que más respeto nos imponen. Es importante saber que la ley no solo rige la vida de los ciudadanos y los ciudadanos comunes, también pone reglas a las empresas e incluso a las instituciones gubernamentales. Hasta los estados de la República o los poderes de la Federación llegan a cometer faltas, y si se desatan conflictos legales entre dos más estados o entre dos poderes federales, por ejemplo, entre el presidente de la República y la Cámara de Diputados, el Poder Judicial puede intervenir para resolver el asunto. Como sabemos, la salud es uno de los temas más prioritarios para el desarrollo de la sociedad, por eso es importante conocer las diferentes instituciones que lo integran en el ámbito de la salud. El sistema de salud de México está compuesto por dos sectores, público y privado. El sector público comprende a las instituciones de seguridad social, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros, que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, dentro de las que incluyen el Seguro Popular de Salud, la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud y el programa IMSS Oportunidades. El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador, en este caso del ISSSTE, Pemex, SEDENA y SEMAR, es el mismo gobierno, y contribuciones de los empleados. Ámbito cultural, fomento al deporte. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal Mexicano, adscrito a la Secretaría de Educación Pública en diciembre de 1988 por decreto presidencial. Surge en la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública encargado de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física. En 1990 se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, que constituyó la primera en materia deportiva en nuestro país, situando a la Comisión Nacional del Deporte como su entidad rectora, pero con carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Lo que hace es promover e impulsar la obra, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte, e igual formular programas para fomentar la cultura física y deporte entre los individuos con discapacidad. Yo les voy a presentar la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. ¿Qué es la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social? Es una de las secretarías de Estado que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración y regulación de las relaciones laborales. ¿Cuál es su misión? Su misión es cuidar los derechos de los trabajadores mexiquenses, que entregan lo mejor de nosotros para poder lograr un clima de productividad, justicia y paz laboral que genere más empleos decentes y formales en nuestro Estado. Su objetivo es fortalecer la política laboral y observar el cumplimiento de los derechos laborales mediante la inclusión de jóvenes a través de las capacitaciones en el trabajo, diálogo y la democracia sindical, y la negociación colectiva auténtica conforme al nuevo modelo laboral. La problemática que resuelven se encargan de administrar y regular las relaciones laborales.
El ámbito en el que trabaja la Secretaría del Trabajo y Prevención Social tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Trabajo, otras leyes, así como los reglamentos decretados y acuerdos del presidente de la República y demás disposiciones jurídicas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CHCP. El 27 de mayo de 1852 se publicó el decreto por el que se modifica la organización del Ministerio de Hacienda, quedando dividido en 6 secciones, siendo una de ellas la del crédito público. La Secretaría de Hacienda como tal tiene el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. Pertenece al gabinete del presidente, es decir, funge como asesora del Poder Ejecutivo para temas relacionados con la política económica y fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de los asuntos económico-financieros de México que tienen que ver con el Estado. Dentro de estos asuntos económico-financieros existen materias tales como finanzas, fiscalidad, ingreso público, gasto público, deuda pública. Entre las funciones más destacadas de las que se encarga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran la planificación, organización y supervisión del Plan Nacional de Desarrollo, elaborar presupuestos teniendo en cuenta los ingresos y gastos públicos de la Administración Pública Federal, dirigir, controlar y ejecutar todas las cuestiones relacionadas con tributos, administrar la política inmobiliaria del Estado, gestionar la deuda pública, ejercer las funciones señaladas por la ley en los campos relativos a los seguros y las finanzas. La Secretaría tiene organismos dependientes como lo son el SAT y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre otras más. Dentro de las múltiples funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos visto el desarrollo del plan de actividades. Durante el confinamiento pudimos observar esta como un ejemplo. A pesar de las restricciones fiscales, el Gobierno de México abordó distintas acciones en el ámbito de salud, estabilidad financiera y apoyos económicos. Estas medidas sumaron 1.8 del BIP. En el sector salud colaboraron con 146 hospitales privados para atender hasta 12,000 pacientes en 27 estados, la expansión de 50,000 plazas de salud, gastos adicionales en equipos y material de salud, 103.2 millones de pesos, 0.4 del BIP, precompra de vacunas e inicios de despliegue en diciembre de 2020 Bueno, fueron eso fue resultados de todo estas por hoy. funciones. Esperemos que hayan comprendido el tema y les agradecemos mucho por su atención. Nos vemos hasta la próxima.